Porque tú tienes que trabajar y sudarte, tú tienes que saber lo que se está haciendo y saber Ujú. hacerlo lo Sí. más que tú puedas. Y ahí, Entonces aquí puede todas haber. las casas tenemos problemas con las termitas, es un problemón. No. Era muy buen Pero cortador que hasta cortó con la novia. Ay, cortaba seguido con las novias. hazte pana de la gente que te está construyendo tu vaina. Ay, sí. Hazte pana de esa mismo. gente. Hace que me reencuentre de nuevo con el gusto por la construcción. Ay, mira, ese Arquijue levanta sus polémicas y sus pasiones. En 1764, en Santa Ana de Coro, una ciudad vibrante que en aquella época formaba parte del virreinato de la Nueva Granada, en el territorio actualmente conocido como Venezuela. Entre las empedradas calles de la ciudad costera, una casa resaltaba de las demás, gracias a sus llamativas ventanas hechas con un material que por aquel tiempo no resultaba tan común en esta zona: el hierro. Conocida como la Casa de las Ventanas de Hierro, se alzaba como un monumento al buen gusto y al poder de su dueño, don José Francisco Garcés de la Colina. En aquel tiempo esta casa causó gran sensación porque en esa área se producía una gran cantidad de maderas muy buenas, mientras que el hierro no se conseguía en el país. El hierro se importaba principalmente de España, de ahí que resultara significativamente más costoso. Y se cree que fue por un viaje a Sevilla, España, que don José vio por primera vez este tipo de ventanales que atraparon su atención, ya que reflejaban el lujo y la sofisticación de la época colonial. Entre los trabajadores que frecuentaban la propiedad estaba Sebastián, el hijo de un carpintero que durante años trabajó para la familia Garcés de la Colina. Sebastián y Amelia, la única hija de don José, se conocieron cuando eran niños, mientras Sebastián ayudaba a su padre en la carpintería, fabricando puertas y muebles para la casa. Amelia solía escaparse de sus tareas para observar desde el patio a las personas que andaban trabajando y jugar con el pequeño Sebastián. Aunque pertenecían a mundos distintos, Sebastián y Amelia compartían risas y pequeñas aventuras, formando un lazo especial que resistió el tiempo. Con los años, lo que había comenzado como una amistad inocente creció en algo mucho más profundo. En las noches, el joven Sebastián volvía en secreto a la casa para encontrarse con Amelia junto a una de las ventanas de hierro, donde compartían sueños y secretos. El destino, sin embargo, no estaba de su lado. Don José, al enterarse de estos encuentros, reaccionó con furia y prohibió cualquier interacción entre su hija y el joven carpintero. Reforzó la vigilancia en la casa y despidió a Sebastián. Antes de irse, Sebastián dejó un regalo para Amelia, una figura de madera tallada por él mismo en forma de colibrí, un símbolo de libertad, esperanza y buena suerte. Hoy, quienes visitan la Casa de las Ventanas de Hierro cuentan que en las noches tranquilas el viento parece traer consigo murmullos que atraviesan las ventanas. Algunos dicen que no es el viento, sino las voces de Sebastián y Amelia, un amor inmortalizado entre el hierro y la madera de una casa que guarda más que solo historias. Fuentes: coordenadasvenezuela.com, rena.edu.be, por Daniel Borges. Esta historia fue escrita con ayuda de Copilot. Hola, gente de mente inquieta, curiosa y construida. Sean bienvenidos a su podcast Divagadoras Científicas. En nuestro episodio número 117 les traemos la ciencia detrás de la construcción de casas. Si las paredes, ventanas y puertas hablaran. Y para platicar de este tema tenemos de regreso desde el país de las arepas, aunque se peleen con Colombia, no importa, ricas las arepas. Va a haber pleito. El pabellón nuestro. criollo y el joropo, desde el meritito Venezuela, músico dedicado al negocio de la construcción. Tenemos de regreso a uno de los hosts
del podcast Grow Your Opinion del canal Melodic Metal Suggestions, León Mirabal. ¿Cómo estás, León? Contentísimo, como siempre. Muy feliz de estar con ustedes. Agradecido por la invitación. Me agrada su formato, la forma en la que trabajan, o sea, ese divagatorio primero y luego ya más especializado hacia algo. La verdad que lo disfruto muchísimo. Su podcast me parece increíble y de verdad que muy contento de que me hayan invitado. Ay, gracias, Nolan. Es que por gente como ustedes, como tú y como Sam, nosotros andamos aquí. Y qué bueno que nos aceptaste la invitación. Y aquí andas, aunque andes bien ocupado. La verdad es que uno de adulto, oye, aprende a valorar el tiempo. Y entonces te agradecemos mucho que a pesar de que andas bien atorado por la vida, te has dado el tiempo para venir a Divagadoras y a cerrar temporada. Para seguir, no nos puede faltar nuestra concreta mente maestra, Darani Aceves. ¿Cómo estás, Darani? Pues mira, voy a ser concreta para hacerle honor al apodo que me pusiste. Súper agradecida con León y Sí. ansiosa de aprender de todos los materiales de construcción y ando aplicando muchos trabajos y muchos son, ya saben que Mari y yo somos maestras Maestras. en materiales. Entonces, en el mundo de la construcción, ahorita se están dando muchas innovaciones en materiales, incluida la impresión de casas en 3D, que tengo unas aquí como a, no sé, un cuarto de milla y se están poniendo bien famosas. Me emociona, primero pues porque las hacen más rápido, de hecho creo que una ya la hicieron en 24 horas. Segundo, porque cada vez están mejorando los materiales. Pero tercero, porque el precio está mucho más barato que las manufacturadas, ahora sí que artesanales. Digo, no sé, todavía están muchas a prueba, ¿no? Pero el futuro se ve muy prometedor. Entonces, súper interesada en este mundo de los materiales, pero también valoro mucho todo el proceso de la construcción actual. Entonces, León es de todo un poco, músico, constructor, y ya aquí lista para escuchar qué nos traes. Listo. Pues bueno, para seguir, yo me presento. Soy su arenosa manzana de la discordia, Mari Lega. Y bueno, para empezar, y ya también dejar al pobre de León, porque más no lo dejamos trabajar. ¿Me podrían decir cuál es uno de los lugares más memorables de la casa o algunos de los lugares donde les ha tocado vivir y por qué es un lugar especial para ustedes? Voy a empezar yo, como pues para que sepan a qué me refiero. No tienen que confesar nada, como en el episodio que nos invitaron, que confesamos crímenes. Sí. Ay, la pedrada. Aquí no, a lo que me refiero es, por ejemplo, a mí de la casa cuando yo era, sí he vivido como en unas 5 o 6 casas, pero mi más memorable es de cuando yo estaba chiquita en mi pueblo, en Cárdenas, que siempre le mando saludos, muchos saludos a Cárdenas, allá en Chihuahua, a la colonia, al pueblo. Y ahí teníamos un porche y a mí me encantaba pasar. Yo soy ese tipo de personas que se divierte de manera muy sencilla. A mí, pónganme unas papitas, una Coca-Cola, un refresco. Pepsi, porque parece ser que andan ahí medio nefastos los de Coca-Cola. Y me siento en la banqueta a platicar. Desde ahí tuve que haber visto mis habilidades de psicóloga, pero no. De dar terapia. Sí, y me encantaba, me gustaba mucho también. Había un jardín, me gustaba mucho la puerta del porche, de la casa, pues, y la jardinera que tenía unas plantas muy bonitas que a mi mamá le encantaban. Y yo me sentaba ahí a banquetear cada vez que yo estaba aburrida. Me iba, me sentaba, salían los vecinos, me ponía a ver las estrellas, sacaba una lámpara, me ponía a bailar. Bueno, me resbalaba mojábamos el porche y nos resbalábamos en el agua. Bueno, yo era mi escenario, ¿no? No fui artista, pero bailadora sí. Entonces yo hacía mi show. Yo no sabía quién me estaba viendo, pero yo ahí nos poníamos a hacer coreografías. Entonces ese es uno de los lugares que más recuerdo y que son más memorables de esa casa de cuando yo era niña. Entonces, pues los lugares tienen también, como la música, como los olores, los lugares también tienen ese lugar especial en nuestra memoria. Entonces a eso me refiero, no tienen que confesar cosas indebidas ni nada. Pero bueno, seguiríamos con el invitado León. ¿Cuál sería un lugar memorable
de algún lugar de tu casa. Primero que nada, tengo un comentario que tengo desde el episodio anterior y quiero Dale. decirlo. Según la presentación, se podría decir que entonces Dara es el corsario Alejandro Durán Araña del podcast de Divagadoras Científicas. Yo creo que Pues, sí. pues mira, pelona no estoy. Ay. Yo diría que soy más la vasca, pero no sé por qué. Pero no sé. Pero el corsario no está pelón. ¿Está pelón? No, por eso te digo que, pues, o sea, como que por eliminación, pues igual y sí, pero Ah. también como que yo me siento más parecida a Vasco. Pero a ver, ¿tú cuál serías, León? No sé, no, yo creo que yo me alineo mucho. Lo que pasa es que yo tengo cosas de Bobby, pero yo también. yo me alineo mucho con Vasco así. Eso iba a decir, mira, no puedo ser Vasco porque Bobby es muy alburero y Vasco nunca cacha los albures y yo sí, entonces yo siento que soy más como Bobby, fíjate que Pero por Corsario, eso pero no te... sé. Ah, pues te dijo León que corsario. No, no, pero lo que pasa es que Por las presentaciones. yo compagino mucho. Bueno, con los tres, puedo decir que tengo un grado de amistad y la verdad que los aprecio mucho. Pero creo que en la forma de hacer el podcast, yo creo que compagino un poquito con el Vasco. Sin embargo, yo tengo muchas cosas del despiste de Bobby. Yo también, sí. Es que Y los tres, no diría que del liderazgo y de ciertas cosas, porque al final eso lo lleva San, entonces, bueno, o sea, los San que tres se son entienda con... los tres son, Con son Bobby. muy, ajá, son muy genuinos y hay veces empatizo más con uno que con otro, o sea, no sé, es una revoltura, está difícil la pregunta, pero a los tres los admiro y se me hacen chidos. Sí, sí, sí. Pero Pero si bueno, observó algo, por algo Pero es. más que corsaria sería algo así como yegua, yegua matrera. Ay, pero bueno, yo creo que respondiendo a la pregunta, mira, depende, porque si de niño recuerdo la casa de donde yo me crié de niño, o sea, prácticamente donde yo nací en Maracay. Ujú. Recuerdo mucho que había como una segunda sala en la parte de atrás, que estaba cerca de la cocina. Ahí la recuerdo mucho y tengo muchos recuerdos bonitos de niño y en el patio también. Pero aquí en esta casa, que es donde he vivido la mayor parte de mi vida, en Ujú. la casa de mi familia, eh, no este cuarto, mi cuarto, el que fue mi cuarto primero, lo recuerdo muy bien. Ujú. Y el frente de mi casa, y el frente de mi casa en general. Aparte, yo vivo en una urbanización cerrada, entonces de niño, ya no tan niño, pero sí niño, tuve la oportunidad de criarme y de compartir con mis vecinos, y Ujú. era como parte de nuestro, o sea, todo el urbanismo es como parte de nuestra casa. Es un urbanismo Ujú. pequeño y éramos no, no muy poquitos, pero no demasiados niños y crecimos juntos y tengo recuerdos muy bonitos de ese momento. Y ya de adulto, sí, te digo, sigue siendo frente de mi casa. Ah, Yo tengo el mal hábito de fumar cigarrillos, no lo hagan, dice. y no me gusta fumar dentro de la casa. Entonces yo salgo al frente, enciendo Y un ahí cigarro, filosofeas, divagas. ahí divago, y yo sí que divago. Y casualmente frente a mi casa pega mucha brisa, y sobre todo apenas anochece, es muy fresca, o sea, a veces hasta hace frío, a pesar de que no tenemos clima de eso. Entonces es muy placentero pararme allí. Aparte hay un jardín con unas buenas matas, y matas de cierto tamaño. Y entonces para mí es un momento de mucha relajación, o sea, y lo tengo así. Y Mm, mi cuarto. Incluso mm, ya cuando me he mudado de otros cuartos, porque ahora vivo yo solo aquí, ujú. igual, o sea, mi cuarto, mi momento, en mi espacio que me cierro en mi cuarto, o sea, que me siento en mi computadora, cuando estaba adolescente que me sentaba frente a mi televisión, a ver en TV o a ver, no sé, Cartoon Network, porque yo Mm, toda la vida, para caricaturas, sí. entregadísimo. ¿Qué más? No sé, que fue donde me senté en mi espacio, donde me sentaba, donde aprendí a tocar mi bajo y todas Ujú. esas cosas. Donde llegaba de mi trabajo, me bañaba, entraba a Y mi te ponía. cuarto, me encerraba y olvídense de mí hasta el día siguiente y no me molesta. Y eso para mí Wow, es una delicioso. maravilla, Mm. delicioso. Oye, y antes de seguir con Darani, tú, eso se me olvidó preguntarte, ¿tú habías escuchado de la Casa de las Ventanas de Hierro que está allá en
Porque aparentemente es muy Te famosa. lo juro que no lo había No, escuchado. Eso es hacia el fíjate. occidente. Este, Es, yo ajá, vivo hacia el oriente y la verdad que no lo había escuchado, pero en Santana de Coro. me gustó mucho la historia. Me gustó, Es, mu- me quedó interesante, lo voy a buscar. Voy a ver qué más sí, averiguo. sí, sí, sí. Y dije, a lo mejor es muy famosa, que ahí es donde, pues como la verdad es que yo desconozco muchísimo de Venezuela y pues buscándole, ¿no? Cómo meter, Ujú. pues que tú eres venezolano y que había que hacerle honor al A país Venezuela. y que Sí, tenía no, que no. ver con la construcción. Dije, no, pues esto, bendito ChatGPT también me ayudó, no lo dije, pero el Copilot fue el que se aventó la historia y sí, porque luego son muy inventaditos las inteligencias, entonces, Corroboraste. Sí. pues la historia es inventada, pero la casa sí existe. O sea, la casa sí es Oh, verdad. Tiene Mm. detalles de fantasía y de verdad. Ay, La qué casa bueno, sí qué es bueno. real. Y sí tiene lo de Voy a las ver qué se. ventanas de hierro, eso sí, esos son datos reales. Pero me pareció bonito porque nos viene a platicar de construcción. Pero vamos a ¿verdad? seguir con nuestra mente maestra. Darani, ¿tú qué lugar, de qué casa tienes Em, memorable? pues la verdad de muchas, pero yo creo que la más reciente es mi casa que compré, o sea, con mi esposo Ujú. en 2017. O sea, mi hija estaba programada para nacer de hecho, el 8 de marzo de 2017. Pues se le ocurrió ser prematura y nació el 25 de diciembre de 2016. Y la casa Ujú. nos la entregaban el 25 de febrero de 2017. Pero como fue Mm. prematura, la dejaron 2 meses en el hospital. Entonces, justo el día que nos entregaron a la niña, nos entregaron la casa y fue un día de locos. O sea, andaba Guau. yo, pues ya habían pasado 2 meses, pero con cesárea es como que andas, no estás así como que para cargar muebles y así, ¿no? Ujú. Entonces mi esposo me acuerdo que se la aventó todo, o sea, el U-Haul, los muebles, subir y bajar. Y yo me encerré en el cuarto de la niña, así su cuna. Salías del cuarto de la niña y había un desmadre en la casa, pero su cuarto El lo tengo cuarto. así tan grabado, la cuna, los monitos, todo así, pero fue como que muy rápido. Y esa casa nada más vivimos 3 años, o sea, nos fuimos ahí un 25 de febrero de 2017 y la vendimos un 25 de febrero de 2020, o sea, exactamente 3 años. Este, y me encantó, a mí me encantó, fue el primer contacto que tuve directo con, digamos, la construcción. O sea, desde contratar al constructor, ver el terreno, contratar al constructor, realtor, los materiales, o sea, hacía que nos hablaban, vayan a ver los pisos, sí, esto nos gusta. Y que el techo y que la madera, o sea, las ventanas, las persianas. Se me hizo una experiencia muy chida tener la oportunidad de comprar, pues, tu primer casa, ahora sí que pero ya Ujú. fue muy triste cuando la vendí y pues desde entonces, 25 de febrero de 2020 la vendimos, marzo llega la pandemia y ya no hemos podido volver a comprar por la Situación. superinflación que hay en Ujú. construcción. Pero bueno, seguimos aquí, ahorita estamos rentando, pero igual yo creo que es más importante tener un hogar que una casa y pues Definitivo. eso, gracias a Dios que lo tengo, entonces Ujú. fui feliz en el punto de vista de la construcción ahí, pero ahorita sigo en la búsqueda y me entretiene mucho, a mí me encanta. O sea, yo llamo en plan, voy a comprar ya mañana para que vayan y me enseñen y todo. No se crean, ni tengo buen crédito, bye. A mí me encanta andar así en tours y a cada rato me hablan. Y yo, sí, llámeme. ¿Quiere que la inscriba en la lista? Sí, inscríbame. Y luego me mandan correos y me siento tan importante, sí. Me encanta involucrarme en ese mundo, que fue como conocí las casas esas que les digo en 3D. Porque decía yo, pues comparaba precios, mi esposo y yo vivimos así buscando. Yo, pues, porque cuestan como $100,000 menos, pues si están aquí a 2 cuadras, ¿no? Y Ujú. ya me puse a investigar y son las que hacen con impresión 3D y es impresionante. La verdad, al principio estaban bien feitas, o sea, como que se veían así nomás No capas, pero ya quedaban. han ido mejorando. Ya hasta hacen cemento plástico, o sea, ya son como impermeables y ecológicas y ahorradoras de energía y hasta con paneles de como esos de Tesla, los Ujú. Tesla Wall, como que no están, cada día le han ido incorporando, muchas son de prueba todavía, pero me emociona mucho cómo está evolucionando la construcción. Pues qué bonito. Sí, yo estuve en esa casa y sí, Ah, es verdad.
y sí era un lugar, pues, que se le notaba la dedicación. Pero yo Sí. también he andado en todos los hogares de Darani, pobre Darani. Sí. Siempre le caigo por ahí. No, aquí no has venido. No, pero ya mero. Pues ojalá, porque si No, no. pero Tranquila. pues fíjate que te tengo una noticia. Ahorita hablamos en lo que Fíjate termina el episodio. Qué casualidad, ahora que lo mencionas. No, si vivo rogándole para que venga, pero le gusta que le rueguen. Poquito. Eso es saber disimular. También. Oigan, bueno, pues no podemos desaprovechar la experiencia de muchos años de trabajo que tiene León, porque como ya nos platicó en el primer episodio, y si no lo vio, pues vaya a ver porque ya hacía mucho chisme, su familia y él se han dedicado al mundo de la construcción, que es un buen negocio, es un muy buen negocio, diría yo, Ujú. muy trabajosito, muy Ay, pesadito, sí. pero pues vamos a decir que da su recompensa, ¿no? Es todo un proceso. Si le dedicas la chamba, es noble, te da para vivir, porque es pesado el trabajo, Ujú. pero tiene mucha experiencia León porque han dado de todo un poco. Entonces, por eso nos atrevemos a hacerle varias preguntas y pues también es desde el contexto del país donde está León y todos los cambios que ha tenido, pues tú has visto, ¿no? Todos los cambios Sí, que lo ha he habido en vivido. tu Y tipo de fíjate, negocio. has tenido la posibilidad de tener un venezolano en tu podcast que no ha Fíjate. emigrado. O sea, Sí. aunque la gente no lo cree, pero sí, todavía existimos algunos aquí en Venezuela. Es verdad. No, Sí. pues con eso, porque tiene mucha experiencia y aparte le encanta platicar y le encanta el chisme y le encanta divagar. Entonces, pues con toda la confianza vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuáles consideras que son los mayores desafíos a los que te enfrentas hoy en día en el negocio de la construcción de casas? Mira, primero, al menos en la actualidad, la competencia. Sí. Porque aparte de que el mercado se ha retraído demasiado, pero demasiado, Ujú. bueno, son cositas. Ujú. Eh, digamos que al menos en el área que yo me dedico está bastante monopolizado y es bastante complicado. Pero cuando tienes años en esto, mira, ya tienes tu cartera de clientes, ya conoces gente, ya sabes lo que haces. Y ahí siempre le vas trabajando. Eso es una. Pero el otro es que si bien llegan muchos avances tecnológicos, porque la gente busca cómo resolver y cómo seguir adelante, yo siento que todavía estamos muy retrasados en muchos aspectos. Y sobre todo la última década se paralizó mucho el avance que podía llegar o que se podía crear aquí. Que hasta donde, de lo poco que alcancé a leer cuando estaba investigando para este podcast, para este episodio, hablaban de que en algún punto Venezuela pues tenía como un muy buen florecimiento de la arquitectura, que imagino que llegó también con la prosperidad del petróleo, ¿no? Y ese asunto Sí, porque tenían como... y hablaban también de la construcción de la universidad, una la de las Universidad Central de universidades Venezuela, que un que es patrimonio edificio... cultural, Ujú, ujú. la ciudad En- universitaria, la verdad es que es algo increíble. Eh, si no quiero decir, no estoy seguro, si mal no me equivoco, fue en la época de que la que mandó el dictador Marco Pérez Jiménez. Ahí se hicieron grandes obras ¿Qué increíbles. son los 80s, 90s, No, 70s? 50. Ah, no, Sí, pues hace final rato. de los 40, final de los 50. Es que te digo que Pero se no, hicieron de Venezuela autopistas no sé mucho. increíbles, construcciones increíbles. Era De mucho. hecho, hay un edificio particular en Caracas, en la capital, que construyó para otra cosa, que la verdad que es una construcción increíble. Lamentablemente, bueno, se utiliza para otra cosa, pero una construcción que viene de esa época. Pero por el cambio de gobierno, el derrocamiento de la dictadura y todo eso en ese momento de ese dictador, de Marcos Pérez Jiménez, bueno, eso cambió. También se construyeron bloques de apartamentos gigantescos, que no recuerdo, yo sabía el nombre que iba a tener ese sector, luego se convirtió en lo que se llama 23 de enero, porque fue la fecha, como que el día en el que se derrocó, la gente salió a la calle y todo eso en esa época. Ujú. Entonces se llaman así el 23 de enero y es un sector gigantesco y casi, tengo entendido que todas o casi todas las capitales de los estados de Venezuela tienen un sector que se llama 23 de enero.
Es un sector popular, no sé en otros, pero a los que yo conocí es un sector popular, de gente de clase media baja, clase trabajadora. Ujú. Es, es muy particular, pues, y son muy emblemáticos en Venezuela. De hecho, yo Oh. vivo, que donde yo vivo es cerca de uno, del 23 de enero de De aquí que toca ahí. de mi ciudad. Sí. Ah, mira. Wow, pues, bueno, está interesante. Yo sí, Oye, la ahorita que verdad, no mencionaste andaba en sobre el eso. petróleo, sí, fíjate que hay una muy estrecha relación, llamémoslo así, por no decir, proporcional, porque con esto de los precios influye mucho en, o sea, en construcción con la situación en la que esté el petróleo, mucho, mucho, o sea, si las casas están bien caras, el petróleo está en barato, al revés, o sea, hay una relación así súper directa. Yo que ando estudiando ahí así, que trabajé en el oilfield, lo veía. Entonces, pues sí, supongo que tuvo que ver, o sea, como que fue la época de oro, llamémoslo así, el petróleo en Venezuela, también tiene mucho que ver Ujú. con la construcción. Sí, pues hay Sí, dinero para invertir. sí, sí, sí. Y de hecho siempre es así, porque incluso recuerda que de la industria del petróleo sale parte, no todo, pero sale parte del material Mm. de que se utiliza en distintos lados de la construcción. Entonces salen algunos derivados o ya simplemente el hecho de la gasolina para mover todo. O Sí, sea, ya el es, transporte. Ujú. o sea, ya por ahí ya es demasiado, pues, y depende del sitio, depende de cómo funcionan los sistemas energéticos para también cómo mueven las plantas de procesadoras de cemento, de todo eso. O sea, siempre está muy relacionado, por toda la industria básica, de alguna forma u otra, siempre está relacionada. Aunque te parezcan que son diametralmente opuestas, siempre van Ujú. a estar relacionadas. Sí, pues el petróleo anda en todo. Todo lo que hay que Ujú. mover, pues necesita Se mueve energía, con petróleo, necesita petróleo. se Y mueve la con juguito gasolina. de dinosaurio. Ándale. Pues tú habías estudiado un poquito de ingeniería petrolera, ¿no? ¿Andabas en No, eso? ¿No? terminé estudiando fue ingeniería agrónoma. Yo quería estudiar ingeniería petrolera en Empezaste cierto con momento, pero ah, entonces empecé con solo ingeniería quisiste. agrónoma y luego cambié de universidad, me puse a estudiar ingeniería civil, que es algo que me gusta mucho. Ajá. Después se quedó en gusto porque no hubo la dedicación, tampoco hubo el tiempo ni el dinero y hubo otras cosas. Ya fue demasiado. Pero bueno, pero sí, uno conoce y es inevitablemente, o sea, si eres venezolano es inevitable que no tengas un mínimo de conocimiento respecto al petróleo porque siempre ha sido y probablemente siempre será nuestra industria principal. Mm, sí, porque tienen O sea, tenemos las un reservas buen de petróleo más pedazo, ¿verdad? grandes del Ah, mundo. Sí, ¿verdad? había muy buen dinosaurio de calidad. Chuleta Sí. de 7 dinosaurios allá. Sí, y de hecho, un dato particular, el petróleo que se consigue en Venezuela es petróleo de extrapesado. Mm. Entonces, es más complicado de extraer, requiere unos Se procesos sacan más tipos de productos también. y Ujú. tal vez se sacan más tipos de productos, pero es más complicado de traer. Y aquí se han desarrollado técnicas a lo largo de todos estos años que son únicas en el mundo y se han desarrollado aquí en la empresa petrolera venezolana. Tanto pues, de todas sus épocas, desde que cuando fue netamente privada internacional, cuando se nacionalizó la primera vez, cuando se nacionalizó la segunda vez, porque eso es una realidad, y eso siempre ha sido así, o sea, Sí. en ese sentido, por lo menos las épocas buenas de la industria petrolera venezolana ha sido siempre innovadora a nivel mundial. Ah, fíjate, es que Y luego uno no se exportamos, entera tanto. y bueno, por ciertos pedillos, hemos importado personal de conocimiento Ujú. a todo el mundo en el área del petróleo, que muchos van por allí y tienen cargos de ingenieros del más alto y a veces ni siquiera ingenieros son. Pero el nivel de conocimiento es tan Sí. increíble y de Sí. resolver, no solo del conocimiento técnico, sino del resolver, de lograr resolver cosas que alguien con el estudio netamente académico jamás haría. Ujú. Eso Sí, solo mi yo gente tenía muchos puede. compañeros venezolanos en Oilfield y sí, o sea, era como que los que más sabían contar y sí, sí, es como que tienen una cultura del petróleo así tanto como en Texas, pero pues venían de allá. Sí, sí, es verdad, los venezolanos. Ujú. De la ¿Y rifan. todavía Oh, o mira. ya murió No, ese sí, rollo? sí, sí, mira, ¿Todavía?
Indistintamente de todo eso, o sea, es una realidad. Venezuela depende del petróleo y dependerá siempre del petróleo. Y es nuestra industria principal. Y si bien, bueno, han pasado cosas en los últimos años, Venezuela es un país petrolero y lo va a ser siempre y para siempre porque Hasta hay que se acabe. petróleo para tirar para arriba, para llevar a Marte, para llevar a Marte, enterrar y poner pozos para sacar. A ese nivel hay petróleo aquí. Entonces, Pues mira, pase lo que le pase, andan fallando Venezuela los siempre estará cohetes al legado al Elon, petróleo. así que a ver cómo se lo llevan. Algo se inventarán, ellos verán. Sí, Muy no, bien. la verdad es que la experiencia, digo, dentro de que vemos muchos ingenieros formados, hay muchos ingenieros que se hacen de la Líricos. experiencia y que tienen como cierta habilidad, ¿no? Empírico, sí. Naturalidad, sí, sí, sí. O sea, ahora sí que los títulos sí tienen su gracia, por Sí, sí, no, sin supuesto, duda, sin y duda. también Totalmente. la experiencia, pues también esa no, esa vale Sí, sí, no, muchísimo. tienen que O ir de la sea, mano los dos, tienen que ir de la mano los dos. ujú, sí, pero no es como que si no tienes título no puedes llamarte ingeniero. O sea, hay gente que tiene el espíritu, el alma y no Ujú, necesita el título y eso también se respeta. No sí. los charlatanes, esos no, amigos, estamos hablando de gente en la ¿No? Y eso los ingeniería. hay en todas las áreas, incluida la También. construcción, y te lo puedo asegurar. Ajá. Ay, mira, queremos chisme al cabo que no les va a llegar. Ay. Pues ahí está el Imhotep en nuestro episodio de la ingeniería. El Imhotep es considerado el primer ingeniero y ni escuela Ujú. sabía, así que Para que Ujú. vean. qué guay. No es nada más el malo de la película La Momia, para que tú veas. Ajá, no es nomás un villano cualquiera. Mira, yo ni me acordaba Ni, ni de ni eso. un meme particular. El Imhotep. Fíjate, ay, ya no me acuerdo de las cosas, pero bueno, tengo otra pregunta. ¿Cómo te fuiste especializando en los materiales, como el aluminio, la tabla roca, vidrio y cristales? Cuéntanos un poquito de tu trayectoria en el negocio de la construcción que han hecho tú y tu familia y tu experiencia con estos materiales. O sea, Mira, ¿cómo llegaron a ti? la especialización viene inevitablemente porque, como estábamos comentando un poquito en el episodio anterior, mi familia se muda para Maturín y por cuestiones familiares, yo tengo un tío que ya tenía varias, digamos, pequeñas empresas a nivel oriental de este tipo de trabajo, ¿no? De este tipo de servicios. Ujú, Y mi mamá empezó a trabajar en una de ellas y eventualmente se independizó y tuvo la suya. Y es algo que vengo viendo desde muy pequeño e inevitablemente lo vas aprendiendo. Y cuando tienes una familia que no viene de súper acomodada, sino de una clase media baja, tirando bien a baja, que toca y trabajar hay la cada día. oportunidad de trabajar, vamos a trabajar. Y eso es salirte de la escuela, del liceo, y vas a estar a veces puedes estar en la casa, pero a veces no, véngase para el negocio. Véngase a aprender Ujú, aquí, véngase a ver. Mi papá y mi mamá ya estaban como entre separados y no separados, se estaban separando, pero igualito siempre, y algo muy a pie de nota, gente que con toda su diferencia y todas sus cosas siempre ha tenido una muy buena relación por sus hijos y por ellos mismos, una muy sana y algo que yo traslado ahorita a mi vida y que agradezco mucho esa enseñanza y que yo ujú, puedo hacerlo incluso mejor. Pero ujú, entonces eso permitió de que a pesar de que el negocio de mi mamá, mi papá también estaba allí y me ponía y uno va aprendiendo y entonces mi hermano también estuvo allí y aprendió, no tanto directamente con mi papá, sino más por su cuenta, pero ahí uno va evolucionando y se va volviendo parte de tu día a día y no te das cuenta y cuando ujú, te acuerdas, ¿no? Ya yo sé ensamblar una ventana de este modelo con este tipo de aluminio, porque aquí se trabaja mucho por ciertos modelos de acuerdo al tipo de perfilería que haya de aluminio y ya vas sabiendo cómo se hace, por ejemplo, aquí la ventana ahorita que es común es la ventana panorámica, ya ujú, sabes qué perfiles usa, que el cabezal, la base, el lateral, los sabotes, no lleva tanto perfil, y ya sabes cuánto lleva, pues para el vidrio que vas a utilizar, el cristal que vas a utilizar, pues probablemente es cristal, no vidrio. ujú, Eh, ¿Cuál es el descuento al que debes cortarlo? Porque evidentemente si pones un marco de aluminio no vas a poner el vidrio, no lo vas a cortar al tamaño del espacio, porque va a tener una reducción y tienes que saber cuántos centímetros, que son 3,5 centímetros que se reduce de altura,
y entonces esa ventana tiene que tener un cruce, cuántos son 5, 10 centímetros, o cómo jugar con ese cruce para que el vidrio te rinda, etcétera, etcétera. Y son cosas que inherentemente vas aprendiendo. Y yo he ido con, yo lo único que no sé hacer y porque nunca me dediqué a aprender fue a cortar vidrio como tal, utilizar el cortavidrio. Muy poco lo estoy a utilizar, mi hermano sí, mi hermano en su época fue muy buen cortador. Después él ya dejó de trabajar, no sé ahora, Era muy buen pero cortador que hasta cortó con la novia. Ay, cortaba seguido con las novias. fíjate Era que muy no buen tanto. corte. Y también. Mi hermano siempre ha sido un hombre muy fiel y muy bueno. De hecho, Eso. creo que tiene como más de 10, 12 años de casado. Antes no es tan buen cortador. No, en ese sentido sí, no es buen cortador. Lo Pero único bueno, que corta es el vidrio. lo único que corta son los cristales, eso sí, no. Sí. Mi hermano es un ser maravilloso. Pero es todo un Ah. arte. He visto, por ejemplo, muchas Sí. películas, así que se van a robar algo y lo cortan el vidrio así bien exacto. Eso tiene más de Eso mito no que de es tan. realidad. Más fantasía, pero se ve Sí así se muy pro, puede, como que lo pero cortan con láser, ¿no? sí, pero yo no he visto eso nunca, no sé si es Una que aquí estamos muy exactitud. retrasados, pero No, pues es que Harry Potter es otro nivel. sí. Perfecto para... Tú Pero ¿Qué aprende pasa? sí, magia, no aprendas a cortar vidrio y por lo verás menos ahí acá. yo recuerdo, nosotros tuvimos varios empleados o socios en ese momento eran maestros cristaleros y hacían cosas Bien. increíbles. Pero yo Oh, tenía un pásalo, compañero, pásalo. recuerdo de él, Carlos Monroy, él ahorita está en Brasil. Saludos a Carlos Monroy. Un maestro en el arte de la cristalería, del aluminio y de todo. Yo recuerdo que él hizo con espejos, fue cortando y con otro vidrio sacó un vidrio así, como ovalado, y hizo como una palmera con pedacitos de vidrio, lo fue cortando, hizo la forma. Una belleza. Ese tipo de arte, de esas cositas así, él hacía mucho eso y conocí muchos que hacían ese tipo de cosas. Y esa artesanía con vidrio y con cristales es increíble. Oye, Sí, y a ti de todo lo que haces, de todo lo que tiene que ver con construcción, aunque sabemos que la música es muy lo tuyo, pero de la parte de construcción, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Si tuvieras que elegir una, o realmente te gustan todas, o realmente todas a mí pues las pones en... en general me gusta todo. Ujú. O sea, lo que más me gusta realmente es eh, el trabajo, la construcción, o sea, trabajar con cariño, con detalle, con cariño a tu trabajo, a lo que tú representas como una empresa, eh, eh, de pararte y decir, oye, mira, esto tiene que quedar bien y lo que nosotros hacemos se hace bien, se hace con detalle, queda bien hecho, más allá de que tengas las mejores herramientas del mundo, te las tengas que resolver de manera muy artesanal. Me gusta mucho eso de, si no tengo las herramientas al 100 o las más altas tecnologías, no importa, pero yo sé resolver y sentarme a pensar cómo voy a resolver esto, cómo voy a Ujú. lograr esto para que funcione con las herramientas que tengo y lograrlo y hacer cosas increíblemente bonitas, fachadas muy lindas o cerramientos de oficina, sea con así, con tabla roca, con drywall, y con otras cosas que se vea todo bonito, que se vea moderno, que se vea algo interesante, a pesar de que no tienes las mejores herramientas y las mejores tecnologías por X o Y, eso a mí me gusta mucho y yo soy muy temático con eso y creo que mi hermano también lo era, de encargarse de los detalles, de los remates finales. O sea, yo he tenido gente que sé que trabaja muy bien, que trabaja muy limpio y si no lo hace, yo estoy detrás y encima con ellos ahí, pero me gusta mucho hacer esa parte, ver el resultado final, o sea, cuando se hacía y sobre todo cuando cobraba, una Ahí. belleza. Y de verdad que lo disfrutaba mucho. Sí, sí, porque aquí no nos vamos a caer con, aquí nos encanta el dinero. Que tengamos mucho, tengamos poco, son detalles, pero aquí nos encanta el dinero. Pero sí, eso me Sí. gustaba mucho, o sea, poder codearme, sentarme con un ingeniero de tú a tú y vamos a hablar y las cosas son así, ok, ven, tú propon, tú eres el que tiene el conocimiento técnico, el no sé qué, el otro, ok, ajá, bueno, yo te presento, las cosas se hacen así, de esta manera, cómo lo podemos Ujú. resolver, cómo lo hacemos, hacerlo, sentarnos, estresarnos, porque una cosa es lo que piensas, otra cosa es lo que te encuentras en el momento que estás trabajando, Ujú. pero luego cuando solucionas y ya te estresaste y te volviste loco y perdiste más cabello del que ya perdido, pero luego lo ves completado, es
Increíble. Mira, Es ¿fue la increíble. construcción lo que terminó con tu cabello de metalero? Porque el metalero siempre... Sí, sí, eso, y los estrés de la vida, y también algo de herencia, porque en mi familia hay herencia, no demasiada, pero sí la hay. Yo sé. No, bueno, mira, Mm. está bien, es parte de crecer. Pero bueno, y hablando de desafíos, ¿cuál ha sido el proyecto más desafiante o gratificante en tu carrera? ¿Y qué lecciones aprendiste de esa experiencia? Mira, yo recuerdo que uno de los proyectos más desafiantes que tuve, aparte del que les comenté en el episodio anterior de la fachada de ese hotel, fue un cerramiento, una extensión de un centro comercial que se hizo, que fue justamente con la anécdota que les conté en el episodio anterior, del compañero mío que cayó de un lote de andamio, Mm, porque fue de los primeros que yo estuve ya como líder de grupo, como hijo, siendo la representación total de la empresa en el campo. Mm. Y bueno, cuando digo la empresa suena como una multinacional, pues tallercito familiar, o sea, pero Empresa es empresa. ¿Cómo ujú, es? Las pequeñas y medianas, todas son empresas. todas son empresas. También cuando hicimos la modificación de un local de ese centro comercial en particular, quedó muy lindo y la persona, el dueño de ese local, él también trabaja aparte de la construcción, es un herrero, un maestro herrero, es un portugués que vivió aquí en Venezuela muchísimos años hasta que, bueno, se tuvo que ir. Pero él hizo negocios, hizo dinero, hizo todo aquí, e incluso era socio de esa línea de centros comerciales Ah, aquí. pues a lo mejor es el de la historia del Sí, principio. el señor Américo, o sea que él, o Don sea, Américo. sí, de verdad que, o sea, y aprendí mucho de su metodología de trabajo, también aprendí mucho en esa época que trabajé y que fui como que el encargado de esa parte de ese centro comercial con compañeros, los que eran los ingenieros y los encargados de ese centro comercial, con Seche, con Yoraco, incluso un poquito con un ingeniero que se llamaba Víctor. Son personas que yo en lo personal les guardo mucho cariño y mucho respeto y me enseñaron muchísimo. O sea, sin enseñarme directamente, me enseñaron demasiado de cómo trabajar y de cómo lograr cosas. Oye, fue una época que si bien había unas cositas en Venezuela muy particulares que afectaban todo, Ujú. yo las recuerdo con mucha lloranza y a mí me gustaría volver a tener ese ritmo de trabajo y ese nivel porque me hicieron crecer muchísimo, me dieron muchísimo, no solo económicamente, sino personalmente me llenaron mucho. Y recuerdo que en esa obra particular, hicimos un cerramiento completo de vidrio, de cristales, que eran láminas grandes, era complicado porque paralelamente estaba otro equipo de trabajo de otra empresa haciendo todo el techo de tabla roca y entonces estábamos todos ahí juntos trabajando y se estaba haciendo los pisos y era una zona donde había brisa particular y las láminas era complicado trasladar, eran muy pesadas, Mm. eran muy delicadas, porque aunque sea un vidrio grueso de seguridad, el vidrio siempre va a ser delicado y peligroso de trabajar. Ujú. Pero haber completado ese cerramiento y que todo quedara tan bien, o sea, eso fue algo muy bueno para mí a nivel personal y aprendí mucho de ética de trabajo, más de lo que ya había aprendido trabajando y que, bueno, que dio parte de mi ética personal de trabajo, que es tú eres, tú tienes la posibilidad, el privilegio de que eres el líder, el jefe, el dueño, etcétera. Pero tú no puedes ser solo el que está en una oficina sentado, el que está mandando. Tal vez puedas darte un Mm, ratico, sí, pero de tienes que break ahí. estar Ujú, allí trabajando. No porque seas un tacaño, un enfermo, un loco, de que tengo que supervisar todo porque aquí ujú, todo eso no sirve. No, nada de eso. Sino porque tú tienes que trabajar y sudarte, tú tienes que saber lo que se está haciendo y saber ujú, hacerlo lo sí. más que tú puedas y poder ser ayudante. No porque eso te ahorra un ayudante. No, Ujú. sino porque tú mismo tienes que supervisar porque al final es tu cara la que está allí. Y tú tienes que estar metido de pecho con todo en tu trabajo o sea, para asegurarte de que se haga bien, que se haga lo mejor posible y que si salió mal, tú estuviste allí y genuinamente también fue tu responsabilidad y tragártelo, ¿ves? Ujú, Y ujú, poder sentarte y nunca tener elitismo, porque eso es algo que yo aprendí de mi familia y que también creo que es muy automático en mí no ser elitista y poder ujú, sentarte siempre a almorzar con tu gente y ser
o sea, de verdad, vivir igual, poder tener amistad con tus compañeros de trabajo, sean amigos del trabajo o no, y eso es importante. En una Ujú. empresa eso es importante. Sí es bueno que el jefe tenga sus grados de separación, su broma, pero eso depende del trabajo. Y en este caso, tú tienes que poder estar allí y poder saber hacer todo. Y Sí, es importantísimo. y bueno, para mí, como tener a alguien, ¿no? Que es mi jefe y que sabe hacer el trabajo, ¿no? Porque luego te andan mandando y nunca han hecho el trabajo, ni saben cuánto dura, ni Mm. sabes tú cómo lo haces, que también cada quien tiene un Exactamente. Si estilo. me vas a mingonear y me vas a tratar mal y me vas al menos con propiedad, dime que eso se hace mal. No solo porque lo estudiaste, sino porque lo hiciste y estuviste en el Ujú. campo sudándotela y jodiéndote y ensuciándote la ropa y cortándote, que bastante que me he cortado. Por suerte nunca he tenido heridas graves, aunque he visto muchas, muchas. Porque si algo se ve Claro, en la trabajan industria de con... la cristalería es gente cortándose y con cosas peligrosas y momentos o pasar momentos de susto espantosos. Sin más, o sea, sin irme muy lejos, mi hermano, en su época de él estar allí, una vez cargando unas láminas de vidrio, hubo una ventolera, estaba lloviendo, no sé, se partió una y se le clavó en la mano y No, eso fue una cosa horrible que les comento, Carlos le sacó el pedazo de lámina y mi hermano tuvo una operación donde él tiene una cicatriz así en él y aquí, porque para regresar no, le había perdido creo que eran dos tendones, dos, tres tendones cortados, otros a medias y como dos, tres meses de terapia y todo, él recuperó todo, su mano perfecta, todo. Pero o sea que ni siquiera porque eres el dueño de la norma te escapas. ¿Entiendes? Y te va a pasar en algún sí, momento. Si se oye, corta uno con el filo de la hoja y está incapacitado, güey, Sí. toda la semana no escribes bien. sí, Ajá. con Y el el... vidrio hay que tenerle siempre, no importa lo maestro que sea, lo acostumbrado, las locuras que hayas hecho que no tienen ningún sentido y el peligro que sean, siempre tratarlo con respeto. El cristal se Ujú, trabaja con respeto, porque si no, sí, es donde pasan los accidentes, donde ujú, no respetas el material tan delicado, tan peligroso que es el vidrio, o que es el cristal, ujú. pasa lo peor. Y pasó por tu negligencia, por no guardarle respeto. O es como el mar, ¿no? El mar para los marineros. Ujú. Cada quien tiene como su Dios, ¿no? Su Sí. importancia ahí. Oye, pero tú nos platicabas la situación del vidrio y del cristal y cómo Ajá. lo ven ustedes. Cuéntanos, Bueno, todo el mundo le cuéntanos. dice vidrio, pero realmente es cristal. Ujú, Porque el vidrio realmente es un componente que al final siempre está en estado líquido, aunque parece estar en estado sólido. Por eso es que ves en ventanales viejos que si tú ves un ventanal muy viejo, que es hecho con vidrio, te darás cuenta que está puesto de esta forma vertical. El arriba es más delgado y abajo se ensanchó. Eso es el vidrio. El cristal, que no sé realmente porque no he tenido la oportunidad de trabajar en esa parte de la fabricación del cristal, ujú, siempre se mantiene en estado sólido, las moléculas se mantienen en un punto donde se considera en estado sólido todo el tiempo ujú, y por eso tiene esa tensión y ese punto y siempre se tiene esa forma. ¿Ves? ujú. Entonces es un material diferente, aparte de que el vidrio siempre tenía imperfecciones, el cristal no. ¿Ves? O sea, el cristal que Mm, sale, un tiraje de lámina que sale con imperfecciones, eso está malo, porque hubo un error en el proceso. ¿Ves? Pero se puede lograr un vidrio perfectamente liso, o si es corrugado, perfectamente corrugado, a la forma que se le quiso dar, a los colores que se le quiso dar, justamente por eso. Es hecho de otra forma, tiene otros agregados, otros materiales. O sea, realmente ahorita el vidrio en construcción no se usa, usas cristal, En realidad se sobre usa todo. cristal. O sea, el vidrio es más como hacia, bueno, eso fue un poquito lo que yo vi, que es como más de los instrumentos, ¿no? De los vajillas y adornos, que eso le Mm, llaman más vidrio, que lo de Ajá. construcción, ¿no? Cristal. Ujú. Mm, cristalería. pues como nos hizo esa aclaración y uno como anda en el rollo de los materiales, pues a ver, dije, pues que nos cuente León, cómo está el Sí. asunto. Bueno. Y bueno, ¿cómo ha cambiado la construcción de casas en los últimos años? ¿Cómo has visto tú? Bueno, aparte de que ya eso, o Tecno- sea, ese negocio en cierto sentido se ha acabado. Ujú, Sí, sí hay, o sea, ha estado resurgiendo un poquito, sobre todo la parte de remodelación.
La gente ir Ya. remodelando sus casas de nuevo, tener la oportunidad de remodelar sus casas de nuevo. No mucho, pero la gente busca cómo resolverse. Al final, Ujú. en ciertas épocas de crisis, lo que ayuda un poco a salir de ella o a tratar de soportarla, porque al final no hemos salido de ninguna crisis, seguimos en crisis, es que la gente llega a un punto donde dice, yo tengo que ver cómo resuelvo y tengo que ver cómo salgo adelante. Ujú. Se quedan muchos por el camino, pero mucha gente trata de ver cómo sigue resolviendo y cómo sigue avanzando. Pero sí hay, y todavía hay mucha mano de obra, a pesar de que mucho venezolano se fue y hay mucha mano de obra especializada por ahí en el mundo, llevando conocimiento y aprendiendo cosas nuevas. Y algún día podrán volver en condiciones óptimas y traerán esos conocimientos. Pero o sea, todavía aquí la gente se la busca y se la ingenia y sigue habiendo su negocio. Ya no hay como ese sistema, al menos en mi estado no lo hay, de ese sistema de constructoras que construyen casas nuevas. Ahorita no, Ujú. pero sí sigue habiendo un sistema de, oye, de remodelar y en la construcción personal de yo tengo un terreno, yo quiero ampliar mi casa, o yo compré un terreno y quiero construir mi casa, por fin ya estoy pudiendo de nuevo y contrato un ingeniero o contrato un albañil, un maestro de obra que conoce lo suficiente y allí va. Sé que en algunos sitios sí se están haciendo construcciones, pero no son tanto para vivir. Son más para negocios y pequeños edificios así. Y por ejemplo, el estilo que están manejando, porque aquí en Estados Unidos, no sé tampoco en México, si hay un estilo de casa que se está haciendo ahorita y es como de ventana muy limpia, como que ya no tienen tanto marcos, la ventana es muy limpia. Hay un estilo muy preciso, Aquí, muy ah, minimalista, muy Ahí la blanco. editora les va a poner. Ay. no, Sí, sí, pero sí, 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 sí es verdad. sí, de unos varios años para Moderno. acá se está haciendo eso también acá. Mm. Sí, como sin Este, tantos sin tanto marco. moldes. Sí, Ándale más. se usan pequeños ganchos y pequeños sistemas de herraje particulares de acero inoxidable que se trabaja, entonces también se trabaja mucho con el vidrio templado. Mm. Entonces no es solo comprar un vidrio y me lo llevo y lo corto a las medidas que necesito, sino que lo pido, lo mando ya que me lo corten a la medida, que vaya a la templadora y que me lo entreguen ya listo, porque el vidrio templado ya no tiene posibilidad de cortarlo porque pasa por un proceso de calor que le da un extra de dureza y de maleabilidad particular, pero no puede ser modificado después porque tú intentas cortarlo y se vuelve ceniza. Mm. ¿Ves? ¿Qué lo que sucede, por ejemplo, con el vidrio de las ventanas de los pasajeros, de las ¿De puertas los de los aviones? vehículos? Esos son Ah, vidrio templado. ¿Ves? mm. Antes se trabajaba mucho con vidrio laminado, que ese es un vidrio que se hace, son como dos vidrios un poquito más delgados, unidos como con una película plástica por el medio transparente, Ujú. que también da mucha fuerza y mucha resistencia. Es una forma muy buena de trabajar porque tú puedes, no necesariamente tienes que comprar toda medida, sino que Lo puedes puedes ir trabajarlo cortando. antes tú mismo. Y si tienes la maquinaria aparte para darle ciertos acabados, ciertas cosas, o la forma de resolverlo, mejor. Pero ese sistema particular de anclaje y de herraje se hace con vidrio templado. Que ya queda la forma y lo puedes perforar antes, porque el vidrio laminado perforarlo es complicado. Mm. Hacer huecos como tal para el anclaje. Y entonces tienes tu sistema, ya lo mandas a hacer, ya, o sea, ya cuando lo mandas a hacer y dices, compras las piezas, ¿cómo lo vas a hacer? Ya tienes que tener las medidas exactas del sitio con todos los descuadres que siempre habrá, porque algo que la gente no toma en cuenta en la consideración en la construcción es que todo siempre queda con descuadres, siempre. Está el error humano. Y al final, todo lo que los que trabajamos en la parte de servicios que ya es el especializado, que es Mm. la parte de la cristalería, de las ventanas, de las puertas, de los acabados, de la tabla roca, de todo eso, somos los que tenemos que lidiar con todos los Con los descuadres que fallos. siempre quedan en la construcción. ¿Ves? Sí. Con Sí. ingenieros o no, siempre quedan. Mira, eso siempre termina uno salvándole las patas a ellos. Ellos también, muchos tienen sus técnicas y su forma de hacerlo, con sus remates y todo, pero al final el que termina salvándola y comiéndose el marrón de los descuadres es uno. Porque las ventanas vienen para funcionar, que sean cuadradas, para que funcione bien. ¿Y cómo hago yo? Te hago cuadrado si lo que tengo es un... Ya se me olvidó hasta el nombre de Ay, la forma.
Así, Un o sea, hexágono, sí, una cosa que abajo sí, te mide 10 un centímetros más que pentágono, arriba. O sea, son un locuras. un trapecio. O- Trapecio, ajá. ¿Cómo te hago yo que te funcione un cuadrado en un trapecio? Ajá, pero bueno. Oye, y también, bueno, acá también he visto que han metido mucho en, por ejemplo, en cocinas, todo el material de cuarzo, granito, mármol, todo Aquí se eso. trabaja mucho también de hace muchísimos años, se trabaja mucho. De hecho, en Estados Unidos me he dado cuenta desde aquí, de lo que he visto por Ujú. internet y lo que yo curioseo. Al final no Es tengo tu negocio. exacto, pero al final no tengo la percepción real. Ajá. Que allá dentro de todo, trabajar con mármol y ese tipo de cosas para cocina era muy poco común realmente. Se hacían más como imitaciones con otras cosas, pero aquí siempre ha sido de toda la vida. No todas las cocinas No, de sí, Venezuela tienen mármol, pero es mucho más común. Aquí, de hecho, la gran diferencia con Estados Unidos es que allá trabaja mucho con la madera y con otras cosas. Aquí todo se hace con concreto, todo se hace de cemento y bloque. sí, Aquí se acá es trabaja mucho así. de madera. Y en Latinoamérica en general tengo entendido que es así, pues sigo varios Concreto, creadores de ladrillos, sí, contenido de construcción construcción. mexicanos y habla mucho El, de... el arquijuve es el El que sí. Arquijube es uno que sí, hay sus cositas que dice que yo digo está siendo reduccionista, pero son Sus cosas más cosotes, sociales. Y digo, bueno, su entiendo de dónde construcción. viene, sí, entiendo de dónde Ujú, viene su comentario. desfase de la realidad, Ujú, porque realmente es algo reduccionista en muchos sentidos. Yo entiendo de dónde viene, la verdad, ujú, entiendo, o sea, pero sí es un hombre al que le guardo mucho respeto, sobre todo en todo su conocimiento técnico, y he visto cosas que hacen allá y que él particularmente con su ética de trabajo, algo que él demuestra y que se nota que es así, eh, que yo no he visto que hagan aquí. ujú, Y oye, me gusta mucho. Me gusta mucho ver su contenido, cómo habla y la forma en la que crea sus videos ujú. y cómo habla de la construcción. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Hace que me, hace que me reencuentre de nuevo con el gusto por la construcción. Ay, mira, ese arquijuve levanta sus polémicas y sus pasiones. Sí, Saludos al sí, 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 arquijuve. sí, sí, sí. Bueno, pues ahora para seguir, cuéntanos, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al construir, remodelar o comprar una casa y cómo pueden evitarlos? De acuerdo a lo que tú has visto en tu Mira, experiencia en tu país. lo primero es que la gente no revisa de las casas, y esto es algo que poco se habla aquí en Venezuela, pero hay que hablarlo, es la cuestión de las alimañas, de los insectos, de las termitas, de las hormigas. ¿Y por qué lo digo? Si bien tú lo combates y no es como que estamos todos llenos de hormigas y termitas, este, la gente de repente manda a fumigar la casa. Pero no se dan cuenta, por ejemplo, de que aquí una cosa que no se hace, y que justamente le vi a Larky, es que cuando están haciendo las bases de la casa, ya fumigan todo, ya justamente limpian. Y Mm. algo muy particular en Venezuela y que me he dado cuenta yo es que aquí se da mucho el mango como nada. O sea, aquí el mango se regala. Wow, y uno Aquí acá mate mango por sufriendo. todos lados. Pero ¿qué pasa? Que Carísimo. cuando tú tomas un Con terreno tajín. cuando aquí tomas un terreno que hubo un mangosal, la mata de mango, la manga, Ujú. tiene la peculiaridad que atrae mucho la termita. Y aunque tú Ah. derribes todas esas matas, eso se entierra a profundidad y a los pocos años sale. ¿Ves? No. Y aquí algo que yo nunca he visto que hagan es una cosa que vi que explicaba el Arqui, que cuando pasa eso en las casas, que perforan el piso hasta la placa, es un hueco con un taladro, e Ajá. inyectan veneno. Aquí no hacen eso. Oh. Y yo, por ejemplo, donde yo vivo fue un mangosal, y Entonces aquí puede todas haber. las casas tenemos problemas con las termitas, es un problemón. Porque si bien todo es No. de cemento, las puertas son de madera, los techos son de madera, Mm. con teja, de machimbrado. O sea, aquí casas que han abandonado, casas que se le come el techo. Y estas son casas No. grandes y ay, Sí. Pues para Triste. reparar póngale, eso. póngale el veneno de termita en la madera. Y a la primer No, mordida. Ay, sí. también. Si supieras que he visto, de hecho tengo la casa de un amigo Oh, sí, resisten. que en la mitad de la casa le pusieron madera de machimbrado y
lo engañaron, le vendieron supuestamente una madera curada, ya tratada así para evitar eso, y Y no no. estaba tratada. Así que al poco tiempo le cayó termita. Entonces la mitad de la casa, No, como que la construcción original de la casa cuando la compraron está perfecta, que es un no. peligro porque al estar allí eventualmente va a terminar de comérsela porque eso se va, con los años eso se, digamos que eso se vence. Pero el Guau. resto, todo el resto de la casa no está habitable porque se lo comió por Ah, completo pues, el, oportunidad Mm, de negocio, sí. vacuna antitermita Otra cosa que la gente para los tiene que ver muy jardines. bien, el sistema de las tuberías de agua, que te den un plano de dónde pasan todas las tuberías, qué materiales usaron, qué tipo de tuberías, si ahora utilizaron tubería galvanizada vieja, que eso ya no, eso hay que cambiarlo de inmediato, o tubería plástica normal que te puede durar bueno, unos años, pero no, que sean con tubería Paco. No importa dónde compres la casa, no importa si es la gran casa, si es una casita pequeña, pero procura esos detalles que son importantes. Que tu techo esté bien impermeabilizado, que no se le hagan pozos, sea de platabanda de cemento, sea de machimbrado, sea el techo que tengas. Asegúrate de que no tengas ningún tipo de filtraciones, porque después lidiar con eso es uf, sí. un dineral y un problemón. Asegúrate de que donde tengas tu casa haya un buen corrido de agua. En Venezuela hay épocas en las que llueve mucho, depende del estado y a veces se inundan las calles y todo eso. Entonces asegúrate que el agua no se te meta para la casa, que tenga buenas, que, sea, que se vea que tiene buenas bases, que en unos años no vas a ver una grieta, una pared con una grieta gigante, que puedas tener la tranquilidad, porque si bien Venezuela en general no es un territorio sísmico como tal, si tenemos una parte de la costa que pasa por la cordillera, que creo que es la cordillera San Andrés, que también revienta para acá y la zona Ujú. de, justamente aquí arribita donde yo estoy, el estado de arriba, el estado Sucre es una zona relativamente sísmica. De hecho, cuando yo era niño hubo una tragedia, el terremoto de Cariaco, que eso fue una Ujú. cosa espantosa. Entonces, revisa esos detalles. Que son detalles básicos. Mira, la casa puede estar feita, puede faltarle pintura, fíjate que atender muy bien las filtraciones, fíjate que los ventanales que estén instalados, que estén bien instalados, este, sonará tonto, pero fíjate en qué dirección suele soplar el viento, porque en esa dirección es donde va a pegar la lluvia y esa es la Ujú. pared y ese es el lado que tienes que estar muy pendiente de las filtraciones, de que las ventanas estén bien hechas, de que las paredes no tengan problemas y que se te filtre el agua, ese tipo de cosas. El sol, En la orientación del sol, de que si en la la tarde orientación se te va del a sol, calentar el patio y en la mañana. Sí. también, a ver entonces cómo colocas los aires acondicionados, cómo te funciona mejor. Fíjate también justamente cómo la brisa y cómo están distribuidas las ventanas, porque a veces las casas se ven muy bonitas y muy todo, y resulta que de repente son No, casas práctico. pegadas una de otra Ujú. y la brisa no entra ni de frente ni hacia atrás, sino mayormente pasa de lado, entonces significa que nunca va a entrar brisa. Y si no tienes tu casa full aire acondicionado, vas a vivir en un horno, ¿ves? Y depende de la Pues zona de Venezuela. sí. Venezuela tiene los 7 climas o sea, los 7 climas existentes los hay en Venezuela, lo que significa Mm, que todo tipo de clima hay, pero mayormente todo, como estamos en el trópico, es calor calor. y es Ujú, humedad. Algunas zonas son un poquito más secas que otras, ujú. pero humedad, lo que significa que tú puedes estar en un sitio donde no está haciendo sol, pero el hecho de que no hay una circulación de aire significa que es un vaporón, vas a estar sudando, vas a estar horneado dentro de tu casa. Y qué horrible vivir así. La gente se acostumbra, pero no es lo ideal. Búscale la vuelta. Ay, pues mira, seguramente hay muchos detallitos, pero es bueno considerarlos. Y entonces ya nos recomendó León seguir al Arquijube, Ahí Sí, vayan. aún con sus no otras le, polémicas. no le vean las Construcción, polémicas. Video que esté hablando estupideces, a ese no. pásenlo. Como dije, yo entiendo de dónde viene su pensamiento, pero eso no lo justifica. Pero con su ética de trabajo, incluso con las cosas que ha hecho, con su manera de dar y todo eso, y ese tipo de cosas, yo sí eso se lo respeto muchísimo y lo admiro muchísimo, y su conocimiento, he visto mucho también, mucho creador de contenido de construcción que va bien charlatán, y he visto otros que también son muy buenos, pero Juve la forma de comunicar lo supo hacer muy bien y yo se lo Ujú. respeto y lo admiro mucho en ese sentido. En el don. Ay, mira, pues ya está, me anda cayendo bien el Arqui. Oye, bueno, para terminar, ahora sí.
3 consejos relacionados con la construcción, remodelación, alquiler o comprar casas. 3 Bueno, consejos. 3 consejos. Primero, lo barato ¿De sale cuál? caro. Eso tenlo presente siempre. Es verdad que cada quien se adapta a su economía y está bien, pero tienes que estar muy consciente de en qué estás ahorrando y ser consciente de que en lo que vas a ahorrar sea realmente en lo que sí puedes ahorrar y que no te traiga problemas a futuros que realmente te van a salir costosos. Ese creo que sería el primer consejo. Segundo, eh, fíjate que si estás comprando una casa, por ejemplo, en el caso de que estés comprando una casa nueva, fíjate detalles de los constructores, de cómo trabajan. Trata de averiguar un poquito qué reputación tiene como constructor, para que sepas con qué te vas a conseguir. Ujú. Y ¿qué- De qué de, comprar, de rentar, de... de todo, sí. O sea, fíjate bien, o sea, si puedes ver quién te está, o si vas a hacer una remodelación, por ejemplo, o Ujú, sea, revisa la reputación de la persona, no te quedes con una sola opinión y velo con ujú, calma, estúdialo con mucho cuidado. Y el tercero es, si bien no todos tenemos el tiempo y decimos yo no tengo necesidad de eso, tengo el dinero y todo, siempre es importante que todas las personas sepan un poquito de cómo se construye lo más básico, de cómo se hacen las cosas, de la que se remodela, de la que se mejora, para que sepas qué hay que hacer, sepas cómo ujú, hablar sea con un albañil, sea con un plomero, sea con un electricista, tengas una idea para que lo puedas enfrentar. Si bien de repente ujú. si no, yo contrato a un ingeniero que me haga todo, aún así, ten una idea de qué te está hablando para que no te jodan. Es Trata como de con el aprender lo mecánico. básico. Exacto, Ujú, como el mecánico, el que tiene carro, tiene que aprenderle algo al carro. ujú. No vas a saber hacerlo. No vas a ser el fastidioso, el intrépito que va a estar allí Mm, diciéndole a él cómo hacer su trabajo, porque tú no vas a saber hacerlo, mm. pero tú vas a tener una idea y vas a saber cómo buscar para que no te jodan. Oye, sí, porque eso se aprovecha esta gente, los Todo trabajo de charlatanes. servicio, en el área que sea, tiene espacio para la charlatanería, para la gente mediocre, para la gente estafadora, la gente que te ofrece de todo, para que te ofrece como está por ahí un comediante, creo que Joshua Shoa, que tiene un personaje del mecánico, de un mecánico pirata que te ofrece la línea mientras tanto. Oye, que eso a mí siempre me recuerda mucho la anécdota de que Franco Escamilla, no sé si conoces a Franco Sí, sí, Escamilla. sí, sí lo conozco, sí lo conozco. Y una historia que recuerdo muchísimo es que él empieza era músico, pues músico, Ujú. y empieza en el rollo de la comedia por un rollo con un mecánico, ¿no? Que le estaba mintiendo y él no sabía. Y Sí, entonces que esa la fue parte de la transmisión historia que estándar, algo así, sí, ¿no? una cosa así, hay que ni tenía su carro, y no, Sí, tu más o carro no menos tiene recuerdo eso. ese cuento. Sí, no. Sí, no, y es que es importante, o sea, es importante. No pienses no, que, no, yo no me dedico a eso y yo no tengo por qué saber eso. Sí, tienes un punto, Un poquito, pero tú vives en una casa bajo un techo. ¿Qué te va a quitar o destruir tener un poquito de conocimiento extra? aprender un poquito, Todas las sí. personas, y por eso le digo, todas las personas deben aprender un poquito de todo, Sí. de ese Ujú. trabajo de servicio para saber, para que no vengan y lo jodan, para que no vengan ¿entiendes? Y que sepas si se te suscita una emergencia, o sea, tienes un problema de tuberías en tu casa que no sabías, que no tenías idea, y se revientan, explotan las tuberías en tu casa a medianoche, no va a venir un plomero inmediato. O sucede un Ujú, problema eléctrico, de repente no vas a saber cómo solucionarlo, qué hacer en el momento, pero vas a tener una idea qué fue lo que pasó y puedas hablarle, y mira, pasó esto, o va, y el hombre está inspeccionando, ¿ves? Y así eso te va a permitir saber, sin ánimo de nunca, nunca creer que sabes más que el ujú. albañil, que el ayudante o chalán, como lo llaman ustedes, que el obrero, que el plomero, que el electricista, lo que sea, que tú sabes más que él, porque al final él es el que hace el trabajo y él es el que realmente sabe, o se supone Ujú, que es el que realmente sabe, pero al menos vas a poder identificar cuando la persona sabe, o se va a hacer más difícil que te engañen. Ujú. eso de perdida uno de no, Ok. eso no tenía eso. Sí, 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 un poquito, aunque sea, debería de haber
clase de vida donde te enseñen como todas esas cosas básicas de adulto, ¿no? Impuestos, Sí, no, cómo sí, lavar tu sí, ropa, responsabilidad cómo financiera, o sea, que es parte ahorrar, de... sí, como varias cosas hay que sirve para la vida adulta. Tiene que haber una clase con toda Ujú. esa información. Porque incluso en escuelas públicas que de repente hay, por ejemplo, aquí hay una cuestión que se llama educación para el trabajo, una materia. Ah, pues Y mira. depende, educación para el trabajo puede ser algo muy teórico, muy lo que sea, depende del sitio, puede ser algún tipo de manualidad, pero ya cuando entres en lo que sería para ustedes secundaria y eso, por ejemplo, donde yo estudié se veía herrería y se veía Ujú. carpintería. Sí, sí. Los varones veíamos eso y las hembras veían cocina, veían costura, veían manualidades y hubo una época en la que todos lo veían por igual. Bueno, no tanto las mujeres no veían herrería ni carpintería. También se veía Deberían. agricultura. O Ujú. sea, dentro de todo eso igual no ves eh, algo básico, por ejemplo, finanzas personales. No hay eso en la educación, que no es finanzas personales, que de aquí vas a salir a cómo ser tu propio jefe cripto bro, no, sino hacer cómo administraste la vida, lo básico, Ujú. cómo moverte con un Sí, sueldito sí. que te gane Sí. Ujú. y más o menos medio defenderte y enfrentar la vida, ese tipo de cosas. Sí. Como plomería de tu casa, como eso debería también estar y ser parte obligatorio en general. Un poquito de lo Sí. técnico nunca está de más. Sí, un poquito Por muy de política de... también, de todo, Ujú, sí, que te sirve, o las bases, pero ya cada quien sabrá para dónde le da, pero con cierta base para claro, llegarle al mecánico y que no te haga exacto, pero loco, bueno, cambiar llantas, muy importante. sí, Sí, pues son cosas que se tienen que aprender. pero bueno, Entonces, si no se incentiva o no se suele incentivar, no solo desde los pensum académicos, sino muchas veces de los profesores, algunos sí, pero en general no, el pensamiento crítico en general, ¿qué puedes también. esperar? El sentido común. El sentido común Debería y de el haber. pensamiento crítico, donde no se, y Bueno, todo se, esta todo se queda en una ortodoxia y un ser retrógrado constantemente, entonces, ¿qué puedes esperar? Pues bueno, mira, antes de seguir resolviendo el mundo, porque podríamos, No, no, o sea, que me Claro. pongo aquí, Si hay una manera de resolver el mundo es ¿qué hay opinando y propuesta? no haciendo nada. aquí, pagando algún podcast y aquí nos ponemos, este te sale Es 7 horas, divagando. porque yo me vuelvo loco. Se resuelve divagando. Sí, 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 sí. Pues bueno, Cuando no se me rompió la tubería, pues divague, Sale, divague. divaguen, Dice que se divaguen. resuelve divagando. Póngase a divagar a ver si se tapa la fuga. No que las termitas, pues divague a ver Diva- si las Muy cierto. muy Buena fuerte. lección. Pues bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. Vamos a las conclusiones, León. ¿Con qué concluyes? Con qué quieres cerrar esta presencia que tuviste con las Bueno, divagadoras? yo quiero cerrar con un agradecimiento muy profundo para las dos. A mí me gusta mucho su podcast. No me lo he visto todo, pero cada vez que puedo me lo veo, cada vez que veo que están en live trato Sí, de, aunque sea Sí, sí gracias. anda ahí, ponerle sí un anda Ya hemos ratito. ahí. visto. Me gustan Muchas mucho gracias, sus sí. guiones, me gusta mucho la estructura de su podcast. También ya a medida porque a mí me gustan mucho los podcasts y me gusta mucho la comedia y como que está muy mezclado. Entonces, eh, eso me ha servido para ver podcast. Entonces, a mí me gusta ver la estructura de las cosas y de cómo se hacen las cosas. Y entonces, a mí me gusta mucho la estructura que ustedes tienen en su podcast y cómo lo arman y todo. De verdad me Ay, gusta gracias. muchísimo y me gusta muchísimo el contenido y de verdad Gracias. necesitamos mucho más y más podcast y divulgación científica es necesaria y ustedes Eso. hacen lo suficiente y lo necesario para que sea lo suficientemente entendible para los mortales que a duras penas tenemos un grado de secundaria y bachillerato y hasta menos y es importante, es bueno que uno pueda tener ese conocimiento y de una forma entretenida como ustedes lo hacen. De verdad les agradezco. Y nada, por favor, pedirles a su audiencia que si por casualidad hay alguno que le guste el rock y el metal o le interese conocer un poco de música o de personalidades de podcast y de otros medios
que hablando de la música que le gusta, que no necesariamente es metal, por favor pasen por... Como los herejes, tuvieron unos herejes allá con ellos. Tenemos 2 de 3, que pronto todavía viene el falta uno, Bobby. sí. Todavía falta el Bobby, pero No, hay ya él bandas sabrá. bien chidas, que yo nunca, muchas nunca las había escuchado. Entonces, y bueno. Muy padre, o sea, van a aprender mucho también. Entonces, pásense por allá, por Melodic Metal Suggestion, Podcast Grow Your Opinion, y del resto, nada. Agradecidísimo por estar aquí, de verdad. No sé qué hago yo todavía en un podcast de ciencia, pero aquí estamos. Pues aquí estamos. Divagando. Aquí, hablándonos de los materiales. Lo bueno es que tiene 2 nombres, divagadora científica. Yo me quedé Exacto. con el divagar. Es la Pero dualidad. vámonos. Ese es nuestro chiste. No, aquí que le llamamos la nosotros ciencia detrás de todo, tú no te apures. Eso, porque todo tiene su ciencia detrás. La ciencia nosotros... está en todo. Y algo importante que decía Neil Grayson, lo bonito de la ciencia es que es real, creas en ella o no. Y está en todo, ¿cierto? Eso Sí. agregando. Muy bueno. bien. Pues con ese cierre, muchas gracias, León. Darani, ¿con qué cierres? Pues también agradeciendo, también somos fans de su podcast, tampoco los hemos visto todo. Yo la verdad, los que son en español, muy chidos, siento que fluyen todo, pero en inglés, yo sí batallo más por mi inglés que por el suyo, ¿eh? Es como que la empiezo y luego como que algunas bandas tienen acentos raros. Nosotros, sobre todo el mío. No, pero o sea, los invitados que si son de Escocia, no sé dónde, tienen acentos aún más extraños. Entonces, la verdad, a veces sí como que las dejo a medias. Pero la mayoría en español, sobre todo las de los herejes, me gustaron mucho. Y nosotros también de Mitoteras tienen un episodio con nosotros. Usted vaya a verlos. Ahí les dejamos todas las redes. Muchas gracias por eso. Y fíjate que hace muchos años, bueno, no hace tantos años, cuando andábamos pensando en comprar casa, nos compramos un curso que era Build Your Own Home, o sea, como que haz tu propia casa, porque a mi esposo le gusta mucho. De hecho, cuando estábamos construyendo nuestra casa, vivíamos como a 2 cuadras y todos los días iba, y hasta les llevaba burritos a los constructores, y cómo va esto, y cómo va aquello, y este material, oiga, pero esto, y medía, y es súper meticuloso, y, o sea, yo digo que él podría haber sido un buen arquitecto. Mira, un consejo que te voy a poner aquí extra. Eso. Hazte pana de la gente que te está construyendo tu vaina. Ay, sí. Hazte pana de esa gente. No te digo que te hagas, pero hazte pana. No, eso hicimos. Te digo que les llevamos burritos, vale la pena. Esa gente está haciendo el techo en el que tú vas a dormir, tu lugar seguro. Asegúrate de que sea seguro. No, para allá iba. O sea, se cuenta que nos hicieron un closet así de todo un pasillo. Pero nosotros habíamos pedido, no sé, madera de la más barata, ¿no? Y no sé si fue como regalo o qué, pero por el mismo precio nos dieron de la madera cara y en la cocina y todo. O sea, como que nos dieron muchos extras, pero a la vez nosotros, o sea, vieron que sabía. Bueno, yo le decía a mi esposo, ay, ¿para qué queremos el curso? Es un chorro. Primero dijimos, ay, pues compras un terreno, contratas a los del cemento, todo está muy fácil. Es un rollo, o sea, hasta la fecha no acabo de revisar los documentos de que paso por todavía el señor hace en vivos desde así y nunca le puede decir el paso. Desde los cimientos, primero que el terreno, que a ver si por ahí va a pasar la electricidad, que si el drenaje, que si la ciudad te permite, que si no sé a cuántos metros de la calle, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y luego ya que los cimientos, no, pero que si la placa tectónica y la capa del suelo, que si no vaya a ser que haya petróleo, no, es un show. Y las termitas, son tantas variables a considerar que ya es un mundo pues muy automatizado, pero sí hay que saberle. Entonces le digo, no, pues no lo compramos en vano, o sea, ni de pedo vamos a construir nuestra propia casa, pero sí vamos a estar enterados, o sea, voy a poder decirle, mire, ¿sabe qué? Vi que se andaba usando, esto no es granito, esto es imitación. Vi que el backsplash no es se le pega la grasa, yo quiero uno que, o sea, involucrarnos al menos con los materiales, con los usos, que es el punto que según nosotras conectamos con la experiencia de León. Entonces sí es bien importante, tenemos 118 elementos en la tabla periódica con muchísimas aplicaciones todavía por descubrir, entonces sí es importante involucrarnos en todos los aspectos de nuestra vida con los materiales que estamos usando, que ahí es donde nos dan gato por liebre. Entonces, gracias, León, por traernos un poquito de luz. Y como dijo Mari, también hay que aprender lo básico, desde cambiar la llanta, que no se la chamaqueen ahí, que si la balata, que si el filtro, que si el aceite sintético, usted trucha. Sea hombre, sea mujer, hay que ponernos truchas. Y gracias por el conocimiento que nos trajiste.
Ujú. Sí, es que el Oye, conocimiento es poder. Y no importa Eso. qué tan automatizado, qué tan posmoderno, qué tan distopía futurista 1984 vivamos cuando nos demos cuenta. El Sí, conocimiento, desde lo más básico, siempre será poder y te dará un poquito, ujú, aunque sea un mínimo, sí. Es de algo que libertad antes no sabía. personal y que nadie te Ujú. lo va a arrebatar. Así que es importante. Hasta el de la Es- vida diaria, el de la construcción, hasta el conocimiento más pendejo que tú creas que es pendejo, lo vale. el dato curioso. Siempre lo va a valer. Muy bien. Oye, León, muchas gracias a Dara también por su conclusión. Y a mí de conclusión, que ya saben que como soy curiosa. León, ¿por qué te pusieron León? Es un nombre muy Eso bonito, es una cuestión muy familiar. es Mira, generacional. Por te la comento. melena no fue. Tuve mi época, Ah, sí. tuve mi época. Y Pues de hecho, queremos fotos, queremos pruebas. ustedes me tenían en Facebook, no sé, por ahí hay. Pero, y de hecho voy para allá, con mucha frente, pero voy para allá. Ah, Porque bueno. ya, si somos viejos ridículos, somos viejos ridículos con todo. Que nos valga verga todo. Sí. Pero mira, es una cuestión familiar, la verdad que no, no es, da hasta un poquito de pena, pero no debería dar pena, pero tampoco es como de orgullo. El tío de mi padre se llamaba José León. Ok. Mi padre se llama José León. Mi papá es un hombre, mi papá está por cumplir 80, bueno, ni tan por cumplir, en agosto está por cumplir 83 años. Es un hombre muy sabio, con sus cosas muy buenas y sus cosas de otras épocas, pero Ujú, una de las personas que yo más admiro de este mundo, ujú. y que respeto y que me ha enseñado muchas cosas muy buenas y muy positivas, al igual que mi madre, pero no tenía nada de originalidad con los nombres. Entonces, mira, te hablo del nombre de mis hermanos, todos los varones. Mi primer hermano, al que le decimos Che, se llama Pedro León. Ah, Después vienen mis hermanas y después tuvieron morochos, gemelos, pues. Gemelos. Uno se llama Carlos Emilio y el otro le decimos Joe y se llama José León. Luego tuvo otro hijo, al que le decimos Pino. No sé si se dan cuenta que tengo una nariz de una forma un poquito prominente, mi familia la tiene así. Él es un poquito más que todos los demás, pero muy perfilada y muy particular, y Pino de Pinocho. ah, O eso es lo que yo tengo entendido. A lo mejor mi hermano escucha esto, me llama y me va a querer acabar. Te aclara. Pero él se pero llama José no, León. no era por eso. Entonces, ya llevamos dos del mismo ramo seguidos que tienen el mismo nombre, son hermanos. León. Ujú. El hijo de mi hermano mayor, Pedro León, se llama José León. El hijo de mi hermano Pino, se llama José León, como él. Ujú. El hijo de mi hermano José León, que le decimos Joe, de los Morochos, él sí cambió un poquito, le puso José Leonardo. Ah, Ujú. Luego mi papá se separa de la mamá de ellos, mi mamá ya tenía mi hermano Daniel, se junta con mi mamá, ya embarazada de mí, nazco yo me llamo José León, León es mi nombre, no es un apodo, no es, suele ser apellido, es mi nombre. Mi segundo apellido José el apellido de mi madre, es un apellido árabe, Ok. del libanés específicamente. Ok. Que no tengo nada de relación con esa gente, ni con esa cultura, ni nada, no, ujú. no Pero empatizo, ahí está. pero ahí está. Pero está. Ahí está Es la lo relación. único Hay que hay es el genes. nombre. Sí, Y tal los vez, genes. a veces que soy un poquito, no sé, tacaño, pero de negocio soy, o sea que el estereotipo no lo cumplo. Lo petrolero. Sí, de repente, pero no, los petroleros los tengo por venezolano. Este, y, ¿Y tu hijo? No, y no mi le hijo, pusiste León. su segundo nombre es León. Ay, Sí, entonces es que la había que culpa no era tu seguir. papá, Sí, tú le seguiste el su juego. primer nombre me lo reservo, pero ya por cosas Sí, mías, sí, sí. pero Sí, le que es un pusiste nombre muy, León. y de hecho es un nombre árabe, su primer nombre. Ah, Ok. Entonces, Pero su segundo nombre también es León, entonces mi hijo también es León Mirabal. ah, mira. pues es un bonito nombre. No sabía que era tan de tu familia. Sí, pero Y yo no conozco tanto León. Conozco un León, aparte de ti. yo he conocido dos o tres personas que por casualidad también se llaman José León.
que no tienen nada que ver con mi familia. Pero nada. Ah, Pero mira. ahí están. Pues yo sí es Ay, el primer interesante. león que conozco, creo. Y No en recuerdo. particular en todos mis hermanos, casi todos somos león. Y de Ujú. repente Para ti es un en sus nombre. ámbitos laborales o en sus lugares, de repente pueden que lo llamen león. A mi papá le decían león o Mirabal. O es lo que yo recuerdo haberlo visto. Pero Ujú. de todos, el único que llaman León desde niño o de cierto momento de la niñez es a mí. Mi Ujú. mamá que me dice José León, mi nombre completo, pues, como que fonéticamente es muy fácil de decir completo. Excelente. Tanto que no me gusta que Ujú. me digan Leo y son muy pocas las personas que me dicen Leo. Mi hermano Daniel es uno de ellos y mi hermana a veces y son los únicos que lo recibo Les con cariño. Y permites. una que otra persona, pero que me llamo León porque no soy Leonardo, porque no soy Leopoldo, no. Entonces, Soy como es tan león. particular Ujú. y yo siento que me representa no por el significado directo, sino que va muy legado a mí, me gusta Sí, mucho mi sí, nombre, sí. entonces, Ujú. Eres de la León, dinastía de los León. sí. No soy León o el señor Mirabal. Ah, Pero tú no eres Leo, de signo zodiacal, no eres Leo. No. Ay, falló, güey. Pero bueno, estás viendo que es hereje, le hubiera sido preguntas por doble los conexión. horóscopos. Ah. No, es que a nosotros nos encanta andar Es que encontrando eso los es puntos, muy entonces, científico, pero muy divagador. O sea, el horóscopo. claro, nos encanta. Pues muchas gracias, León, por acompañarnos y venir a compartirnos tus anécdotas, tu conocimiento y tu experiencia. Y también muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridos divagadores, por su apreciable y valiosísimo tiempo. Recuerden suscribirse y síganos en todas nuestras redes. También sigan a las redes de Melodic Metal Suggestion, el podcast. Entonces todo eso se va a quedar por ahí para que vayan, sigan, escuchen, sigan el episodio de las divagadoras que va bajillo de vistas, pero no importa, ya lo subiremos. Y Eso. nosotros no nos podemos ir sin recordarles que Solvitur, divagando, se resuelve, divagando. Chao.